Hola a todos, bienvenido, bienvenida a Entiende la Economía. Hoy hablaré de una técnica muy utilizada para reducir el riesgo de nuestras carteras, la diversificación. Y sobre todo incidiré en cuándo estamos realizando una buena diversificación y cuándo estamos realizando una mala diversificación. Y veremos numerosos ejemplos. Vamos con ello. Primeramente debemos entender qué es diversificar. Diversificar es repartir nuestro dinero entre distintos activos de inversión, no concentrar el dinero en un único activo de inversión por muy bien que creamos que nos puede ir con él. En definitiva, se trata de no poner todos los huevos en la misma cesta. La idea es que cuando haya un evento económico desfavorable para alguno de esos activos, el resto de activos permitan compensar las pérdidas que podamos tener con ese otro activo, ¿vale? Entonces, ¿esto es la panacea? No. A ver, tenemos que entender qué es lo que puede hacer la diversificación por ti y qué es lo que no puede hacer por ti. ¿Qué es lo que sí hace la diversificación? Pues te disminuye el riesgo de empresa. Es decir, si tú en lugar de invertir en una empresa inviertes en 20 y una de ellas quiebra, pues el impacto que va a tener en tu cartera es mucho menor que si solo hubieras invertido en esa empresa, en la que quiebra. De la misma manera, esto lo podemos extrapolar a sectores. Si un año el sector farmacéutico va mal, pero tú, además de inversión en el sector farmacéutico, tienes también en el sector tecnológico, en el sector bancario, en el sector de utilities, en el sector de consumo, y estos van bien, pues tu cartera irá razonablemente bien, a pesar del lastre que suponga ese sector farmacéutico. Esto se puede extrapolar también a países, es decir, tú no deberías concentrar tus inversiones en un único país, ¿eh? Pues por muy bien que a lo mejor el año pasado le haya ido a Argentina o la bolsa argentina, pues no deberías concentrar todos tus activos en la bolsa argentina, puesto que en cualquier momento esto puede cambiar, ¿eh? De hecho, pues sería recomendable que no concentraras más de un 5 o 10% en la bolsa de ningún país, quizás con la excepción de Estados Unidos. ¿Qué es lo que no hace la diversificación? Pues lo que no vas a conseguir con la diversificación es que cuando la economía mundial va mal, tú, mediante tu diversificación, no vas a conseguir que tus activos vayan bien. A lo mejor consigues que no te vayan tan mal como a otro que no lo haya diversificado, pero desde luego no vas a conseguir que te vaya bien. Es decir, el riesgo sistemático, el riesgo de mala economía global es totalmente inevitable mediante la diversificación. Muchas personas creen que simplemente comprando distintos activos, la labor de diversificación ya está hecha. Pero tenemos que tener cuidado de no realizar una mala diversificación. Si tú tienes tu dinero repartido entre distintos activos, pero resulta que se comportan exactamente igual ante determinadas situaciones económicas, entonces no has hecho una buena diversificación. Ejemplos. Imagínate que en lugar de invertir acciones en una empresa, has invertido en 10 empresas, ¿eh? Y dices, pues he invertido de manera diversificada. Pues depende, ¿eh? Si tus 10 empresas están, pongamos por caso, en el Nasdaq 100, es decir, son empresas tecnológicas todas ellas, y tenemos un año en el que la economía no se está comportando bien en la bolsa, pues evidentemente tu diversificación no va a funcionar. Es una mala diversificación. Otros ejemplos que son más habituales de lo que podemos pensar. Hay personas que compran 2, 3, 4 ETFs sin darse cuenta que un porcentaje muy elevado de las empresas que forman parte de las cestas, de los índices de esos ETFs,
son comunes a ellos, de tal manera que cuando uno va mal, el otro también va a ir mal. De esa manera no estás diversificando de manera adecuada, no es una diversificación real. En el fondo estás concentrando los riesgos. Otros ejemplos. Pues otros ejemplos pueden ser invertir en una materia prima y en la compañía minera que produce esa materia prima. Tenemos que entender materia prima en sentido amplio, ¿eh? Materia prima puede ser el oro, la plata, pero también puede ser el Bitcoin. Es decir, si tú inviertes en Bitcoins por un lado y en empresas mineras de Bitcoin por otro, en realidad estás concentrando el riesgo en cómo vaya Bitcoin en el futuro. No sería una buena diversificación, evidentemente. Por último, algo que es un error también más frecuente, más habitual de lo que podamos pensar, es el adquirir distintos inmuebles y tenerlos todos en el mismo país. Recordemos lo que pasó en España en el año 2008, se inicia una crisis inmobiliaria importante que hizo que los precios de la vivienda estuvieran estancados o disminuyendo durante más de una década. Si evidentemente en lugar de tener 10 inmuebles concentrados en España en ese momento hubieran estado repartidos entre distintos países, habría sido mucho mejor para este hipotético inversor del que estamos hablando. ¿Y qué es una buena diversificación? Pues una buena diversificación es aquella en la que la cartera de inversión está repartida entre activos que tienen entre sí una correlación muy baja, de manera que aquello que afecta negativamente a algunos de esos activos no afecta significativamente a los otros o incluso los afecta en el sentido contrario, positivamente. Vamos a ver una cartera tipo bien diversificada. Una cartera tipo bien diversificada tendría acciones de distintas empresas, de distintos sectores, de distintos países, y bonos tanto estatales, es decir, bonos de los gobiernos, como bonos corporativos, es decir, bonos de las empresas. Esto es invertir en deuda país o en deuda empresarial. El oro también se ha demostrado a lo largo de las décadas como un activo que en determinadas circunstancias tiene un comportamiento sensiblemente diferente al resto, especialmente cuando las circunstancias son negativas, para las bolsas. La liquidez, es decir, tener dinero disponible, ya sea en efectivo, que seguramente no es lo óptimo, sino más bien en fondos monetarios o en cuentas remuneradas, supone dos cosas. Por un lado, una mayor estabilidad en tu cartera y por otro lado, una disponibilidad. Disponibilidad que te puede resultar muy útil cuando por diversas circunstancias se te presentan buenas oportunidades de inversión. Otra rama, otra pata de una cartera bien diversificada, pues podrían ser los inmuebles. ¿Por qué? Pues porque los inmuebles tienen un ciclo económico de expansión, contracción, generalmente muy diferente al del resto de activos financieros. Y así cuando la bolsa se comporta de una manera, es muy probable que tus inmuebles se comporten de una manera diferente. Recuerda, siempre diversificar por geografía y diversificar por factores. Es decir, no concentres tus activos, por ejemplo, tus acciones de empresas, en empresas de tipo value o empresas de tipo quality o empresas de tipo growth. Repártelos. Si no sabes muy bien ahora mismo lo que son estos factores, value, growth, quality, no te preocupes. Dentro de un momento lo explicaremos con más profundidad. Veamos un ejemplo. Una persona tiene todo su dinero invertido en el Nasdaq 100. Vale. El Nasdaq 100 es un índice de 100 empresas que cotizan en la bolsa de Nueva York y que
principalmente está compuesto por empresas tecnológicas. Más de la mitad del índice está compuesto por empresas tecnológicas. Aquí encontramos pues a las magníficas 7, por ejemplo, Tesla, Amazon, Nvidia, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa cuando tienes tu dinero invertido en un índice como este? Bueno, pues lo que sucede es que cuando la tecnología va mal, pues tu cartera va mal. Es inevitable, ¿eh? No, no vas a conseguir compensarlo. Mismamente, a modo de ejemplo, entre el año 2000 y el año 2002, en la crisis de las llamadas .com, este índice Nasdaq cayó un 80% y tardaría una serie de años en volver a recuperar los niveles del año 2000. Evidentemente, esta concentración no es óptima para minimizar los riesgos. No digo que no debas invertir en Nasdaq 100. Oye, tú puedes invertir en Nasdaq 100 especialmente si lo diversificas. Incluso tampoco te digo que no debas invertir todo tu dinero en Nasdaq 100. Solo digo que si lo haces, que sepas bien lo que estás haciendo. Que lo hagas asumiendo unos riesgos de los que eres consciente. Vamos ahora con un caso muy diferente. Una persona que tiene su cartera de inversión repartida un 60% en un ETF o un fondo de inversión indexado al MSCI World, es decir, el índice bursátil que incorpora las 1.400, 1.500 empresas mejores del mundo. Eso ya nos está incorporando una diversificación por sectores y por países y por empresas. Es decir, ahí ya tenemos una diversificación buena en sí misma, con un único producto, pero incluso esta cartera mejora un poco más esa diversificación al añadir un 20% más de inversión en acciones de empresas que están en países emergentes, países como China, como la India, Brasil, Rusia. ¿Por qué? Pues porque estos países emergentes no están incorporados en el MSCI World. El MSCI World tiene básicamente empresas de Europa y de Estados Unidos y unos pocos países más. Es un índice que está algo más concentrado de lo que puede parecer por su nombre. Incorporándole este 20% de emergentes, estaríamos aumentando nuestra diversificación de país, nuestra diversificación geográfica. Una alternativa podría ser, en lugar de un 60% de MSCI World y un 20% de emergentes, podríamos tener todo ese 80% en un ETF o en un fondo de inversión indexado al índice MSCI ACWI. El MSCI ACWI es un índice que justamente combina la cesta de empresas que forman parte de MSCI World con la cesta de empresas que forma parte de países emergentes. Por último, esta cartera tiene también un 10% invertido en bonos, es decir, en deuda, ya sea deuda pública o deuda corporativa de empresas, y un 10% en oro. Un 10% en oro, que es una materia prima que suele dar muy buena cobertura frente a la inflación monetaria y las tensiones geopolíticas. Vemos en este ejemplo que para tener una cartera bien diversificada no necesitamos tener 20, 30, 50 activos, ¿no? Podemos tener ya con 3 o 4 activos una buena diversificación porque algunos de esos ya incorporan diversificación dentro de sí mismos, como estos índices que mencionábamos. En esto de la diversificación, tan malo puede ser pecar por defecto, es decir, no diversificar, concentrar en muy pocos activos, a pecar por exceso, es decir, diversificar demasiado. Y diréis, bueno, pero si la diversificación es buena,
¿Cómo puede ser malo diversificar demasiado? Bueno, pues vamos a ayudarnos de esta gráfica para entenderlo. Imaginemos una persona que concentra toda su inversión en una única empresa. A esa persona le asignaríamos un riesgo 100. Si por el contrario tenemos otra persona que reparte su inversión entre 20 empresas, de acuerdo con esta gráfica, el riesgo que le correspondería sería ligeramente inferior a 30. Es decir, se ha reducido mucho el riesgo, obrando de esta manera. Ahora bien, a lo mejor hay una tercera persona que dice, bueno, pues entonces, ya que reducimos el riesgo, en lugar de invertir en 20 empresas como la persona número 2, yo voy a invertir en 50 o en 100 empresas. ¿Y qué pasa cuando inviertes en 50 empresas? Bueno, pues pasan dos cosas. Una, que la bajada del riesgo existe, pero es muchísimo menor que al pasar de una empresa a 20. ¿De acuerdo? Es decir, no estás ganando tanto. ¿Y qué sucede además? Que tú cuando tienes una cartera de 50 empresas, el control y el seguimiento de esa cartera es mucho más complicado para ti. Va a requerir más tiempo. De tal manera que podríamos haber llegado a un punto de diversificación que ya no te resulta conveniente, que te puede aportar más problemas que beneficios. Cuidado con esto también. Tenemos que tener cuidado de no autoengañarnos con nuestro nivel de diversificación. Pongamos por caso una persona que invierte en el Nasdaq 100, otra que invierte en el Standard & Poor's 500 y otra que invierte en el MSCI World. Y la primera dice yo tengo una diversificación en 100 empresas, la segunda dice yo estoy diversificado en 500 y la tercera dice pues yo estoy diversificado en 1400 empresas. Y parece una diversificación brutal. Pero si indagamos un poco más, resulta que las llamadas 7 magníficas, es decir, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Tesla y Meta, tienen unos pesos muy importantes en estos índices. Es decir, en el Nasdaq 100, por ejemplo, estas 7 empresas suponen casi la mitad del índice. En el Standard & Poor's 500, aproximadamente la tercera parte. Y en el MSCI World, aproximadamente la cuarta parte. ¿Te estoy diciendo que no debas invertir en estos índices? No, te estoy diciendo que cuando lo haces seas consciente de tu nivel real de diversificación, que puede no ser tan alto como tú piensas. Si quieres un nivel de diversificación aún mayor, pues recuerda que están en el mercado ETFs y fondos de inversión de nombre Standard & Poor's 500 equiponderado o MSCI World equiponderado. ¿Y qué significa ese equiponderado? Pues que cuando inviertes a través de ese tipo de fondos y ETFs, por ejemplo, en el Standard & Poor's 500 equiponderado, todas las 500 empresas que forman parte del índice tienen el mismo peso en el índice. Es decir, que estas 7, en lugar de pesar un 32%, pues pesarían 7 quinientosavos del índice, igual que cualesquiera otras 7. ¿De acuerdo? Esto, desde luego, mejora la diversificación. No digo que mejore la rentabilidad, pero la diversificación, desde luego, la mejora. Además de diversificar por empresas, por países, por sectores, es muy interesante diversificar por lo que se llama el factor de estilo de la empresa. Así tenemos las llamadas empresas value, que se corresponderían con aquellas que tienen unas valoraciones relativamente bajas en relación a los beneficios que perciben o en relación a los activos que posee esa empresa. Este tipo de empresas se comportan bien cuando la inflación y los tipos de interés son altos. Otro estilo de empresa pues serían las empresas quality. Las empresas quality son aquellas que tienen unos beneficios estables con muy poca deuda y una rentabilidad bastante elevada.
Este tipo de empresas resultan muy adecuadas en épocas de incertidumbre bursátil, ¿eh? Son buenas empresas para defenderse en ese entorno. Y alguien podría pensar, oye, si estas empresas son tan buenas, beneficios estables, poca deuda, alta rentabilidad, ¿por qué no comprar todo de estas empresas? Bueno, puedes hacerlo y a lo mejor hasta te va medianamente bien, pero claro, tienes que ser consciente de que las empresas quality normalmente tienen unos precios elevados, ¿eh? Hay que ser consciente de eso. Otro estilo de empresas, otro estilo de inversión, sería la inversión en momentum, ¿eh? Esto sería más o menos como invertir en moda, como invertir en las modas del momento, en las tendencias más fuertes. Me explico. Todos los años hay algunos valores que están de moda, ¿eh? Que están de moda y que están teniendo un crecimiento fuerte. Bueno, pues si inviertes en índices bursátiles que tengan en fondos de inversión, en ETFs, que tengan el factor momentum, pues tendrán un peso muy importante en esos ETFs las empresas de este tipo, es decir, las empresas que más están subiendo en los últimos tiempos. ¿Cuándo tienes que invertir en este tipo de factor o cuándo os parece más aconsejable? Pues si crees que esa tendencia actual se va a mantener en el tiempo todavía pues lo suficiente como para que tú obtengas una buena rentabilidad. Otros estilos de inversión, pues inversión en baja volatilidad, en low volatility. Esto sería invertir en ETFs o en fondos que contienen acciones de empresas que históricamente son poco volátiles, es decir, que su precio fluctúa poco, tanto hacia arriba como hacia abajo. Este es un tipo de inversión bastante defensiva también, que puedes asumir cuando crees que hay una crisis inminente o ya se ha producido. Inversión en small caps sería inversión en empresas de baja capitalización. Las empresas de baja capitalización son empresas que tienen unas posibilidades de rentabilidad muy elevadas, pero también unos riesgos más elevados, puesto que la deuda podría acabar con ellas, si en un momento dado los tipos de interés cambian radicalmente. Entonces, la inversión en small caps suele estar recomendada cuando estamos en un entorno económico de tipos de interés bajos, ¿eh? Pues con tipos de interés bajos, estas empresas que requieren habitualmente de bastante deuda pueden financiarse a un coste menor. Otro tipo de factor serían las empresas growth. Si tú inviertes en growth, estás invirtiendo en empresas que están teniendo un crecimiento de beneficios elevado en los últimos tiempos y en empresas que están teniendo una fuerte inversión favorecidas por un tipo de interés bajo. Cuando evidentemente tenemos de verdad esos tipos de interés bajo, la inversión en empresas growth pues suele funcionar bien, ¿eh? Pero cuando los tipos de interés suben, la inversión en growth suele verse tocada, ¿eh? Puede ser una inversión que no funcione bien en ese entorno. A ver, si tú inviertes en varios de estos factores, lo que consigues es que se compensen unas situaciones geopolíticas y económicas con otras, ¿eh? De tal manera que reduces mucho la dependencia cuando inviertes, por ejemplo, en value, en quality y en growth, pues a lo mejor a un tercio en cada uno de esos factores, por poner un ejemplo, ¿no? Pero evidentemente tú te puedes componer con estos factores que hemos mencionado una cesta pues de lo más interesante.
Veamos un ejemplo. Imaginemos que hemos repartido nuestro dinero en dos ETFs, uno de ellos vinculado al índice MSCI World Value y otro ETF que está vinculado al índice MSCI World Quality. El primero de ellos, el Value, pues se centra en empresas que están relativamente baratas frente a beneficios, es decir, empresas con PER bajo en los últimos tiempos han sido mayormente bancos, energía, industrias. Y este tipo de ETF se te va a comportar bien cuando los tipos de interés y la inflación son altos o moderadamente altos. Y el dinero que hayas metido en el ETF o el fondo de inversión vinculado a MSCI World Quality, pues está en empresas de beneficios estables y sólidos, empresas de alta rentabilidad, baja deuda. En los últimos tiempos han sido básicamente sectores como la tecnología, el consumo y la salud los que están dentro del MSCI World Quality. Y esta inversión se te va a comportar bien cuando haya desaceleraciones económicas, ¿eh? O se te va a comportar mucho mejor que otros muchos activos. ¿De acuerdo? Combinando ambos, pues vas a conseguir que tengas una cartera que te queda bien protegida cuando la inflación y los tipos de interés son altos y cuando existen desaceleraciones del mercado, de la economía. En definitiva, y resumiendo, la calidad de la diversificación es mucho más importante que la cantidad de los activos que has incluido en tu diversificación. Diversificar bien es combinar activos que tienen baja correlación entre sí, que tienen un comportamiento diferente. Reducir el riesgo mediante la diversificación es algo muy aconsejable, pero tienes que ser muy consciente de que la diversificación te va a reducir el riesgo específico, el riesgo que depende de las empresas, de los sectores, de los países, pero no vas a conseguir reducir el riesgo sistemático, que es el riesgo de mal comportamiento de la economía mundial. En esa situación, pues todas las empresas, todos los activos se van a comportar relativamente mal, ¿eh? Evidentemente, unos peor que otros, pero no vas a conseguir una buena rentabilidad seguramente con ninguno, ¿eh? Sé consciente de ello. Espero que el vídeo te haya servido para entender mejor lo que es la diversificación y cómo la puedes usar en tu beneficio. Si te ha gustado, por favor, dale al botón de like. Si no te has suscrito, te sugiero que lo hagas y que le des al botón de la campana para que YouTube te recuerde cuando publico un nuevo vídeo. Nos vemos la semana que viene si tú quieres. Adiós.